Entre tantas voces la tuya, entre tantas voces la mía, entre tantas voces la nuestra. Pues estamos aquí en otro episodio más de Entre tantas voces, el podcast que mezcla cultura con historia, con temas de actualidad y voces que merecen ser escuchadas. Y estamos aquí con la Plataforma de Defensa del Patrimonio de Sevilla. Habéis venido a hablarnos un poco de lo que hace la plataforma, de la labor que estáis haciendo y para informar también a la gente de qué está sucediendo con el tema de las inmatriculaciones. Las inmatriculaciones es poner un bien por primera vez a nombre de una entidad, de una persona. Hasta ahora, si tú demostrabas que eso era tuyo, tú lo podías poner. ¿Qué pasa? Que la Iglesia ha podido inmatricular, o sea, poner miles de bienes a su nombre desde el año 1946 con la sola firma del obispo. Quiere decir que la Iglesia ha tenido el privilegio que en el año 1946, por el artículo 204 de la ley hipotecaria, Franco le otorgó a la Iglesia el poder de inmatricular todos los bienes que no tuvieran nombre, ya fueran fincas rústicas, colegios, o sea, cementerios, cualquier cosa que no tuviera nombre, lo podía inmatricular. Eso fue desde el año 1946 hasta 1978, la Iglesia ha podido inmatricular cualquier bien, menos los templos de culto. Franco entendía que los templos de culto eran del común, eran de todos los ciudadanos. ¿Qué pasa en 1978? En 1978, cuando se aprueba la Constitución, el artículo 14 que dice, y el 16 que dicen que todos los españoles somos iguales ante la ley y que ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal, invalida el artículo 204 de la ley hipotecaria. Desde 1978 a 1998, teóricamente la Iglesia no podía inmatricular absolutamente nada. Pero la Iglesia sigue inmatriculando y además sigue inmatriculando centros de culto. O sea, todo esto con nocturnidad y alevosía, porque nadie sabía nada. Lo sabrían, evidentemente, lo sabían los registradores que han permitido este expolio, un expolio monumental. ¿Qué pasa en 1998? O sea, de 1978 a 1998 no se podía inmatricular. Y en 1998 José María Aznar le otorga a la Iglesia, mediante un decreto ley, el poder de inmatricular, de seguir inmatriculando y además de inmatricular los centros de culto. ¿Qué pasa? Que hay una carrera de la Iglesia por inmatricularlo todo. Entonces, de 1998 a 2015 se inmatriculan casi 36.000 inmuebles con los centros de culto, con todas las catedrales, todas las iglesias, en miles de cementerios, se calcula unos 2.500 cementerios, prados comunales, o sea, todo. ¿Qué es lo que pasa? Que en 2014 hay una empresa en Palencia, en Ribas de Campo, que denuncia que se ha dado cuenta que dentro de su propiedad había un monasterio cisterciense que estaba inmatriculado por la Iglesia. Entonces, recurre a la justicia, le dicen que la Iglesia la inmatricular, que es de ella, recurre al Supremo y se lo niegan. ¿Qué es lo que hace? Pues que se va al Tribunal de Derechos Humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos da una sentencia en la que condena a España o bien a devolver el bien inmueble, o sea, eso a sus propietarios, o en el caso de que no lo devuelva, indemnizar con 600.000 euros a la empresa. ¿Qué hace España? España dice, no, el gobierno de España, nosotros no se lo quitamos a la Iglesia, pagamos 600.000 euros más 15.000 de costas, que pagamos de todos los españoles, lo hemos pagado nosotros, pero tiene que derogar, porque estamos dentro del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene que derogar ese artículo, porque según el tribunal dice que atenta contra los derechos igualitarios de los ciudadanos. Entonces, a partir de 2015 ya no se puede inmatricular. Ya no se puede inmatricular. No se puede inmatricular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se calcula desde 1946 a 2015 más de 100.000 bienes que están en manos de la Iglesia. Y muchos de los bienes ya los están vendiendo. Incluso están vendiendo templos. Los están desacralizando. ¿A quién los están vendiendo? Pues a fondos buitres, a
a empresas para hacer hoteles, o sea, que están vendiéndolo. O sea, ya esto se ha puesto en un plan de desorden total. Entonces, en 2016 se constituye la plataforma navarra, en 2017 la coordinadora Recuperando, donde nosotros estamos englobados, y a partir de ahí se exige al gobierno los listados de los bienes inmatriculados. Nosotros lo que pedimos, la coordinadora Recuperando y las plataformas que estamos en contra de las inmatriculaciones, es que de facto las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia se den como nulas. Y las que la Iglesia puede demostrar que son suyas mediante documentación, pues son suyas. Pero las demás, porque todos los bienes que eran de dominio público y siguen siendo de dominio público, debían de ser de dominio público. Esos bienes han sido cuidados por la gente del pueblo, la gente por el Estado, o sea, se han dado muchísimas subvenciones para mantener esos bienes. Y un poco, bueno, y para los sevillanos, porque estamos en Sevilla, obviamente, que vamos a ponerle un poco cara a estas propiedades que se han inmatriculado, ¿no? Que aparte del Patio de los Naranjos, que sé que tenéis además una campaña de recogida de firmas para que pues, eso vuelva a ser propiedad de los sevillanos, ¿qué otras propiedades se han inmatriculado? El listado de lo que tenemos en Sevilla dice que hay 295 bienes inmatriculados. La Catedral de Sevilla, por ejemplo, y sus anexos. Sus anexos resulta ser la Giralda de Sevilla, símbolo de Sevilla. Eso es un anexo de la catedral. El Patio de los Naranjos, otro anexo de la catedral. La Iglesia del Sagrario, otro anexo de la catedral. La Biblioteca Colombina, otro anexo de la catedral. Eso no figura, eso se hizo todo con 30 euros. Qué barbaridad, qué barato, ¿no? Les salió. Con 30 euros. Pero, lógicamente, después tenemos matriculado otro espacio singular, como es la iglesia de El Salvador. El Salvador, con su patio de los Naranjos, que tiene un patio interior de los Naranjos, que ha estado abierto también, que tiene entrada por la calle Córdoba y la Plaza del Salvador. Sí. Y la gente pues circulaba desde la calle Córdoba. Bueno, pues eso lo ha cerrado también. La iglesia del Salvador estaba en ruinas total. Y una vez que ya a base de donaciones privadas y del Estado, del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, de todo, ya se restauró, pues llegaron ellos y la inmatricularon, igual que Santa Catalina. También, sí. No solamente inmatricularon el terreno de Santa Catalina, sino que inmatricularon lo de la hermandad. La hermandad tiene allí, sí, dentro de la iglesia, tiene un espacio, unas capillas, que son propiedad y tenían ellos sus papeles. Bueno, pues ya lo inmatriculó todo y los otros tuvieron que utilizar eso. Pero vamos, lo importante aquí es que el listado que tenemos, el conocimiento que tenemos, es totalmente deficitario. Y eso lo sabía el gobierno cuando le dieron el listado. Porque en Sevilla, por ejemplo, de los 17 registros de la propiedad, tan solo dieron información el 65% de los registros. El 35% no dieron información ninguna. En el listado que nos ha dado el gobierno no aparece ninguna iglesia de Triana, estando inmatriculada, porque en las rutas que nosotros hacemos mostrando el expolio, pues está Santana, está la O, está... Santana también ha sido inmatriculada. Claro, también. Está la de San Jacinto, en el sexto, ¿no? Sexto paseo, la sexta ruta. Quinto paseo. La quinta ruta fue la O, Santana y San Jacinto. Y las tres están inmatriculadas.
eso, ¿por qué no me pertenece a mí? Yo puedo ir y decir, esto es mío. Bueno, pues en Sevilla, de los 295 que figuran en el listado que nos han dado, que ya decimos de que el 35% de los registros no mandaron información, con lo cual el 35% habría que añadir ahí porque no es. Pero de los 295, el 95% de esos 295 bienes están registrados con la firma del obispo. Un 5% han presentado título de propiedad. Bueno, pues eso demuestra de que se sabía que para inmatricular necesitas títulos de propiedad y han utilizado una artimaña franquista que es totalmente anticonstitucional. Por eso, una cosa que se hizo con un decreto debe ser anulada con un decreto o una ley del Parlamento, porque se ha hecho con una potestad que tenían los obispos anterior a la Constitución. Claro, sí. Y además hay dos sentencias, una del Tribunal Constitucional y otra de la que mencionó del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que anulan eso por ser un privilegio que va en contra de la igualdad de todos los españoles y de todos los españoles. La restauración de la iglesia del Salvador, la más importante y la más grande que hay en Sevilla después de la catedral, costó 12.400.000 euros. La iglesia costeó menos de la tercera parte, 3.200.000 euros. El resto, 8.200.000 fueron financiados por la Junta de Andalucía y 1.000.000 fue financiado por la colecta pública. O sea, 9.200.000 euros salió del bolsillo de los sevillanos. Sin embargo... No, de los sevillanos, de los andaluces. Y de los andaluces. Claro. Sin embargo, la iglesia ya tenía inmatriculada la iglesia del Salvador, con lo cual era de su entera propiedad, teóricamente. Bueno, pues este ejemplo del Salvador lo podemos aplicar a otras muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Zaragoza, la catedral de Zaragoza costó 4 millones en primera instancia y después hubo otra inversión de 3.200.000 euros. Bueno, pues el 60% fue aportado por la Diputación de Zaragoza, el 20% por el Ayuntamiento y la Iglesia solamente aportó el otro 20%. Pero resulta que de las inmatriculaciones que hay en España, la Iglesia reconoció que se habían equivocado, mira qué casualidad, y había 1.000 inmatriculaciones que no les correspondían, que se habían inmatriculado por error. De 100.000 y pico solamente reconoce 1.000. Pero eso no es lo peor, sino que de esas 1.000, el 40%, 400, ya estaban vendidas. Porque claro, como han inmatriculado primero todo lo que no fuera lugar de culto y después también todos los lugares de culto, resulta que han inmatriculado en mitas, que como el caso que ha contado Eduardo, estaban ya en un terreno privado, porque estaban desacralizadas, no eran ya ermitas, no tenían uso de ermitas, han inmatriculado conventos que eran propiedad de la congregación correspondiente, que no eran propiedad de nadie. Todos los demás que han inmatriculado, que no era de congregaciones, era del común. El común somos todos. Los 49 millones de españoles somos el común. Todo eso siempre ha sido propiedad del común. Y lo que es propiedad del común no se puede ignorar, no se puede vender, no se puede cambiar, no se puede comprar, no se puede alquilar, nada de eso. Ellos no solamente han hecho eso, sino que lo han puesto a su nombre con el beneplácito de los registradores y el silencio del gobierno, la colaboración activa del gobierno, y una vez que lo han tenido en su poder, muchos de esos bienes incluso los han vendido ya. Digamos, el desastre, la corrupción, el caso es para llevarlo a los tribunales internacionales.
Porque es un caso que no se ha dado nada más que en España. Mira, la Catedral de Lisboa sigue siendo del común y Lisboa ha sufrido una dictadura más larga que la nuestra y sigue siendo del común. La Catedral de Notre Dame sigue siendo del común y por eso la restauración o la reconstrucción, cuando se quemó, la pagó el gobierno y el ayuntamiento de París. O sea, que aquí es un poco que como es que es de la iglesia, pero para pagar somos todos, ¿no? Exactamente. O sea, La gestión, que es dinero, que es recoger dinero por entrada, por ticket, sí. eso para ellos. Mira, en el caso de París, el arzobispo de París comentó con la alcaldesa que si se cobraba una entrada de 5 euros para visitar Notre Dame, con eso se podía financiar la reparación, el mantenimiento de no sé cuántas iglesias en Francia. Perdón, la alcaldesa se lo propuso al arzobispo y el arzobispo le dijo, no, la catedral de Notre Dame es de todos los franceses, no le podemos cobrar por entrar en algo que es de su propiedad, por entrar a visitar algo que es de su propiedad. Todo lo contrario que está ocurriendo aquí, que te ponen incluso guardas en la puerta para que pagues, no ya para que pagues para entrar en la catedral, sino para que pagues a entrar en el patio de los Naranjos, que hasta 1992 estuvo abierta y que siempre ha sido un patio público, ha sido una plaza pública. Todos hemos paseado, todos nos hemos sentado al fresquito en el patio de los Naranjos, hemos admirado aquello, nos hemos extasiado con el silencio y está inmatriculado junto con la catedral y la Giralda, todo por 30 euritos. Aquí, para que os hagáis una idea, para que los oyentes se hagan una idea, o sea, hablamos de comunidades. Castilla y León, los templos y dependencias complementarias fueron 6.147. Y otros 4.096, o sea, pueden ser cementerios, viviendas, plazas públicas, prados comunales, todo, o sea, porque han arramplado con todo, o sea, que solamente 6.000 son templos. Estamos hablando 6.000 que son, o sea, que son comunes, son del común. En Galicia solamente han sido 2.747 templos y 4.384 de otros. O sea, que el obispo ha ido y ha dicho, estos 2.747 templos, ermitas, dependencias, anexas, esto es mío. Y ahora, fuera parte, aquí hay un terreno, aquí hay un olivar, bueno, en Galicia no, pero bueno, aquí hay un cementerio, aquí hay un prado que pertenece al pueblo, pues todo es mío. Entonces estamos hablando que es que a dónde llega la avaricia en Cataluña, pues fueron 2.134 y 2.058 de otros. O sea, que estamos hablando que ha inmatriculado pues miles de inmuebles que no tienen nada que ver con la iglesia. Mi compañero hace referencia a un listado que no sirve, un listado que oculta el 40% de los registros de la propiedad. Es que ni sabemos lo que sea. Efectivamente. O sea, no sabemos y queremos saber. Y esa es la reivindicación al gobierno de España, que el pueblo, la ciudadanía, necesita saber qué expolio, el número, la cantidad expoliada que ha hecho la Iglesia. Identificar, porque no vale con decir esta parroquia o este cementerio o esta finca. No, hay que aportar sus notas simples. Sus notas simples. Necesitamos, lo primero, que todos los registros den los datos fehacientes con sus notas simples, para así poder identificar los bienes y poder seguir trabajando para, porque dentro de lo que decía Eduardo, pues efectivamente, ahí en Galicia, por ejemplo, que tenemos 4.384 que son fincas, cementerios, vamos, de todo, hay hasta campo de fútbol, o sea que tela marinera, y bueno, pues es que
pero eso es parcial. O sea, no sabemos porque además lo tenemos demostrado. Tenemos demostrado, y como hemos mencionado aquí antes, tenemos Triana, un barrio antiquísimo de Sevilla, antes que Sevilla, o sea, y resulta de que ahí no tenemos en el listado nada. Tomás, Sevilla es una ciudad muy religiosa, o sea, ¿cómo influye eso a la hora de todo lo que me estás contando? ¿La gente protesta o lo ve? ¿Qué diferencia hay entre la iglesia y la fe personal de cada uno? Pues la verdad es que es tremendo porque llegan incluso a decirte compañeros que son laicos, que no ni creen, ni han ido a la iglesia, ni van a la iglesia, y cuando hablamos de esto, pues muchos te llegan a decir, dice, bueno, ¿y la iglesia de quién va a ser sino de los curas? Y las iglesias son unos centros de cultura artístico, que excede la propiedad, eso no puede mantenerlo la iglesia. De hecho, ahí tenemos la catedral, tenemos la Giralda de Sevilla, tenemos la iglesia del Salvador, tenemos Santa Ana en Triana, que excede con mucho, podamos decir, el que eso sea privado. ¿Quién mantiene eso si no estuviera el pueblo detrás aportando? Y lógicamente, en una ciudad como esta, Sevilla, pues es muy difícil, muy difícil. La gente ha estado confundida siempre. O sea, ten en cuenta que venimos, y eso está arraigado en el pueblo, venimos de una identificación de la Iglesia con el Estado. Quería comentar, al hilo que preguntabas, que Sevilla es una ciudad religiosa. Nosotros tenemos, no solamente aquí, sino en toda España, cristianos de base, comunidades cristianas, que también trabajan codo a codo con nosotros. O sea, que tenemos comunidades religiosas que están en contra de las inmatriculaciones. O sea, no sé cuándo saldrá el podcast, saldrá próximamente, pero hoy ha salido la noticia de que, bueno, la iglesia de San Jacinto, que ha sufrido daños dicen, por las raíces del ficus que ha habido, que eso lo vamos a pagar todos los andaluces, ¿no? Los sevillanos, los andaluces. Los sevillanos, el ayuntamiento. Como siempre. 1 millón de euros, ¿no? Entonces yo quería saber si queréis comentar algo de esa noticia o porque esa es una de las iglesias y ese patio es uno de los patios que se inmatricularon. Fue muy curioso porque se apoderaron del patio porque dormían los indigentes. Entonces, para echar a los indigentes, pues le comieron el coco al ayuntamiento, y el ayuntamiento, tan fiel que es... ¿Qué ayuntamiento? ¿Sabemos quién? Pues yo creo que fue con Monteseirín. Motosierrín. aquello creo que fue con Monteseirín. No estoy seguro, pero creo, pues, pero vamos, el caso es que allí, para que los indigentes no pudieran dormir ni estar, pues se lo cercaron y ha sido un patio privativo de San Jacinto. Y para colmo, pues se cargaron el ficus con esa de que hacía daño, cuando hoy día, hombre, yo soy ingeniero agrónomo y hay muchos métodos para que ese ficus no haga daño a la iglesia. Cargaron el ficus con la participación activa del ayuntamiento y vamos, porque siempre tenemos la colaboración cívico-eclesial, yo le digo, porque esto es... Entonces se cargaron el ficus con la excusa de que el ficus le ha hecho el daño a la iglesia. Ahora van a ponerle toda la solería nueva y lo que de Rondaré Morena, y bueno, pues ahora, hoy hemos tenido la feliz noticia de que el ayuntamiento, con un acuerdo con San Jacinto, pues con todo el tema del fico, pues le va a poner toda la solería nueva y se va a gastar 1 millón de euros de nuestro bolsillo. Quería recordar que
la autorización de la poda del ficus, o del asesinato, o sea, del asesinato del ficus, porque esa es la palabra, la dio, o sea, la autorizó Antonio Muñoz, que entonces gobernaba el PSOE. O sea, aquí tanto monta tanto. Y quería decir, con respecto al 1.000.000 de euros que le vamos a dar de todos los sevillanos, que la Iglesia en la catedral está recaudando algo así como entre 20 y 22 millones al año. No pagan nada. O sea, absolutamente Ni IVA. Ni IBI, ni IVA, ni nada. O sea, la Iglesia, bueno, lo mismo que en la mezquita de Córdoba, o sea, aproximadamente vienen a ser igual. Entonces, ese dinero, o sea, ese dinero más todo lo que recaudan, más todo lo que tiene la Iglesia, porque estamos hablando que las fincas que tiene, fincas rústicas, también las tienen en funcionamiento, las tienen alquiladas y cuando no las están vendiendo. O sea, la Iglesia tiene muchísimo dinero. Y si no puede con los edificios, pues que sean del Estado, que sean nuestros, que somos los que siempre los hemos mantenido y los que hemos construido. No nos olvidemos que si nos retrotraemos en la historia, hemos estado pagando el diezmo. O sea, que hemos estado pagando el diezmo sí o sí. Y después, bueno, pues, y entonces, que es una auténtica barbaridad que paguemos de nuestro dinero cuando están los barrios abandonados, paguemos de nuestro dinero 1.000.000 de euros. Eso es una locura. O sea, esto es una auténtica locura a donde nos están llevando. O sea, en fin. Bueno, Rafael. Por mi parte, solamente agradecerte que nos des la oportunidad de poder explicar esto y para que tus espectadores les quede clara una cosa, resumir muy brevemente. No le queremos quitar a la Iglesia nada. No queremos impedir que la Iglesia siga haciendo misas y siga haciendo todo su culto tal como lo ha hecho hasta ahora. Lo que sí queremos es que lo que siempre ha sido del común vuelva al común, que es su único y legítimo propietario. Y pueda ser disfrutado por todo el público y la comunidad. Evidentemente. No solamente, como dicen ellos, que es de la comunidad cristiana. No, eso es del común y son bienes culturales que deben ser disfrutados por todo el pueblo. Pues muchísimas gracias. Yo voy a poner los enlaces aquí también para la recogida de firmas que estáis haciendo y un poquito más de información sobre la plataforma. Y muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo y por haber venido aquí hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.